damos paso a las preguntas que habéis hecho los participantes, empezando por el primero de nuestros ponentes y dando antes que nada las gracias a los 5 que lo han hecho fantástico, ¿no? Así que, Aurora, ¿quieres seleccionar las preguntas para Francisco? Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a todos los ponentes. La verdad es que ha sido una tarde súper interesante. Yo creo que compartí todo el punto de vista, ¿no?, de muchos de los profesionales. Bueno, os animo ya que lancéis programas a través del... preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas. De momento hay algunas preguntas para el primer ponente que voy a poner sobre la mesa, ¿no? A Curro. Nos preguntan que igual habría que analizar el uso de antibióticos en los hospitales, en los pacientes COVID, de manera separada, los que tenían sobreinfección bacteriana, los que se utilizaban meramente como empírico o profiláctico en las primeras horas, ¿no?, para poder interpretar realmente el uso correcto o incorrecto. No sé si esta estrategia la habéis hecho, si habéis hecho este análisis. Sí, lo que pasa es que, bueno, realmente en la charla yo he informado al final son tendencias de consumo, que ahí realmente no informamos de lo bien o mal que pueda estar el antibiótico, sino de la cantidad, ¿no? Y sí, para eso habría que hacer a lo mejor cortes transversales y analizar realmente, paciente a paciente, cuál era el motivo de la prescripción, si era una profilaxis simplemente o realmente un tratamiento empírico, etcétera. Y eso sí que lo hemos hecho a lo largo sobre todo ya de finales del 21, cuando se liberó un poco la carga de trabajo relacionada con toda la pandemia, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo en que hay que analizarlo. Al final esto simplemente informa de cantidad y no de la calidad. De acuerdo, y en la misma, o una dirección parecida, ¿no? También te felicitan por la ponencia y también plantea si los indicadores de uso de antibióticos en vuestro centro han asociado al impacto de las posteriores ondas pandémicas y al número de ingresos por o con COVID en vuestro centro. Esta pregunta realmente la he leído antes, pero no sé exactamente ni qué responder. Realmente no entiendo, quizá al ser escrita no entiendo exactamente qué es lo que pregunta esta persona. No sé si puede especificarlo más detalladamente, porque realmente, el impacto del consumo, de los indicadores de antibióticos de consumo en el resto de olas, en el nuestro a nivel local, a nivel del Hospital La Paz, ha sido muy parecido a las series que he presentado, ¿no? Realmente con un alto consumo al principio para luego descender y a lo largo del tiempo pues mucho menos antibióticos a medida que iba pasando y a medida que se iba conociendo un poco la evidencia de tratar con antibióticos a estos pacientes. Entonces, realmente ha evolucionado un poco parecido a las propias series que he presentado. Vale. Sí, yo interpreto un poco como tú has contestado, ¿no? De si este comportamiento inicial de un mayor uso de antibióticos o ¿no?, si se ha repetido también este consumo pues en las otras ondas. Bueno, claramente ha sido menor, por eso que se ha reproducido un poco el mismo nivel que comentaba antes, ¿no? O sea, que ha ido a menos y así se ha manifestado en los datos a nivel nacional y europeos, ¿no? Que en principio es cierto, son datos ¿no?, buenos. Claro, un poco es cierto que han ido cambiando los protocolos, ¿no? Y tal vez sí, pues ese impacto inicial pues lo hemos podido ir aprendiendo y modificando. No sé si hay alguna otra pregunta José Miguel, ¿quieres lanzar alguna pregunta a Nieves? Sí, si te parece, paso a Nieves para ir un poco más. Nieves, como lo has explicado también, no tenemos ninguna pregunta de los asistentes y te quería hacer 2 preguntas. Una, imagínate que tenemos conectada a la ministra de Sanidad o al consejero de Cataluña y tienes que convencerle de el laboratorio abierto, el servicio de microbiología 24/7. ¿Cuál es la principal razón que le vas a dar para convencerlo?
Pues la importancia de un tratamiento y de una orientación diagnóstica para primero abordar cómo tocan las infecciones graves y para poder discriminar si se ha de usar tratamientos antibióticos o no. Estamos hablando de que la resistencia antimicrobiana es la otra pandemia y estamos hablando del papel que podemos tener los microbiólogos en esta otra pandemia, que las infecciones, la sepsis, las meningitis, las infecciones en puérperas, y otro tipo de infecciones que abordamos todos los días en los hospitales no entienden de horario, no entienden de fines de semana. Yo soy afortunada, trabajo en un laboratorio que siempre ha tenido esta posibilidad, pero me enerva mucho ahora el retroceso que está sucediendo por una política únicamente economicista, lo cual les emplazaría a que vinieran y a que vieran de primera mano todo lo que podemos aportar. Muchas gracias, Nieves. Y la segunda pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuál es tu opinión sobre la influencia del EPI en la multiresistencia? Resulta paradójico que hemos usado más solución alcohólica que nunca, hemos puesto más equipos de protección, etcétera, etcétera. Y Mamen lo ha explicado muy bien. El número de bacteriemias relacionadas con catéter se ha multiplicado en porcentajes increíbles. ¿Cuál es tu parecer? ¿El EPI ha contribuido a aumentar las infecciones nosocomiales, multiresistentes o no multiresistentes en los pacientes con COVID? Quizás yo no te pueda responder a esta pregunta como te responderá Mamen. Yo tengo la percepción de lo que vivimos aquí. Los equipos eran equipos que en muchas ocasiones eran de gente inexperta que no estaba habituada y luego el ir con estos trajes suponía una manipulación mucho más dificultosa de los dispositivos y impedía también que hiciéramos las medidas a las que estábamos acostumbrados ya en los bundles de bacteriemia cero, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros vimos sobre todo fue un incremento de aislamientos de estafilococos coagulasa negativos, no sé si os habéis dado cuenta en la diapositiva que os he presentado, en cultivos que realmente no tenían una implicación clínica o no tenían un valor como tal. Pero al lado de esto sí que ha habido otras infecciones relevantes. Yo creo que también este exceso de protección en forma de guantes, este pensar que cuando llevas los guantes ya estás protegido a todo, probablemente también haya influido, pero seguro que Mamen puede puntualizar a esto con mucha más precisión que yo, porque habrá reflexionado mucho más que yo sobre este tema. Muchas gracias, Nieves. Pasamos ahora, Rafa, si te parece, las preguntas a Aurora, perdón. Vale, sí, yo sí, veo que en las preguntas, había una pregunta, pero no sé si va, no. Para Joserra, yo al oír la charla y también igual, ¿no?, para compartida con Curro, aparte del aumento del consumo, ¿no?, hemos perdido también en el COVID seguramente el buen manejo, ¿no?, de los tratamientos antimicrobianos. Y no sé si habéis identificado en vuestro hospital pues que estrategias como la perfusión extendida en el paciente crítico o que la presión asistencial o, ¿no?, la dificultad de enfermería de entrar en la habitación así haya favorecido el uso de antibióticos de una frecuencia de administración más sencilla. No sé si esto también la pandemia nos lo ha traído, si lo habéis observado en vuestro hospital y si podemos reanudar algunas estrategias, ¿no? Yo creo que sí que lo hemos visto, y sobre todo en relación con las cefalosporinas de tercera generación. Amoxicilina clavulánico antes era un antibiótico más prescrito en mi hospital en general y ahora ha sido sobrepasado con mucha distancia por cefalosporinas de tercera que tiene una única administración diaria. La comodidad es una virtud, también es una variable, es una dimensión que la gente a veces la tiene en cuenta, lógicamente, a la hora de utilizar los antibióticos. Y en un momento en el que no había EPIs, que había que minimizar entradas en las habitaciones, esa fue una ventaja. Lo que pasa es que lo que fue una ventaja por necesidad se ha convertido en una ventaja por comodidad y cambiar eso es complicado. Y yo creo que, bueno, que tenemos también que planificar cuando diseñemos las guías del hospital es intentar, bueno, pues acotar de nuevo las cefalosporinas de tercera pues para ver dónde tienen más sitio, donde intentar equilibrar un poco, ¿no?, y compartir un poco la presión que ahora está recayendo sobre todo sobre estos fármacos. Sí, nosotros es una tendencia que también hemos observado de alguna manera en nuestro hospital, ¿no?, y que tal vez tenemos que poner de nuevo el foco y en estas acciones formativas, ¿no?, volver a dar pie a reconducir esta situación.
Si queréis, pasamos a las preguntas para el siguiente ponente. Bueno, de acuerdo. Pues si os parece bien, le traslado a Mamen la pregunta que ha iniciado a contestar, iniciando con la respuesta a Nieves, ¿no? Sobre el uso extendido de equipos de protección individual, el uso inadecuado de guantes y también el aislamiento de cohortes en algunas ocasiones, cómo ha podido influir en la transmisión de los multiresistentes en algunas unidades de hospitalización, especialmente en las unidades de cuidados intensivos y en las áreas puramente COVID. Mamen. Muy bien, pues a ver, yo voy a tratar de dar un poco mi visión, pero no hay respuesta probablemente única, ¿no? Creo que en el tema del uso de equipos sí que ha habido un factor importante, sobre todo con el uso de guantes, por la falta de coordinación o de criterio, más bien que de coordinación de criterio, la diferencia de criterio entre los servicios de prevención de riesgos laborales y los servicios de medicina preventiva en este caso, ¿no? O sea, prevención de riesgos laborales ha preconizado el uso de guante como una medida preventiva y de barrera que es efectiva, pero que no es necesario utilizar de forma sistemática. Y, sin embargo, eso ha calado con mucha más fuerza que el distinguir cuándo sí es necesario el uso de guantes ante el contacto con fluidos y secreciones, que es cuándo hay que usarlo y cuándo no. Pero bueno, el tema del doble uso de guantes, el tema del equipo, por supuesto que dificulta el procedimiento. Pero yo creo que el factor más importante para el tema de las bacteriemias y de los proyectos cero en general en las UCIs ha tenido que ver con la formación de los equipos. Ha habido muchísima gente incorporada a las unidades de cuidados intensivos sin formación, eso ha sido así. Ha sido muy difícil conseguir que hubiera suficiente personal para atender a la gente en las unidades de críticos y ha habido gente que no había tenido formación alguna en los proyectos cero y también el liderazgo de los proyectos cero que se han bajado los brazos. O sea, las medidas preventivas, yo creo que de concepto sí es importante el que se consideran algo que es prescindible, ¿no? O sea, es algo que ha pasado al segundo plano porque se ha considerado prescindible durante la atención. Y a mí eso sí me parece importante, ¿no? O sea, si realmente los servicios de cuidados críticos tuvieran claro que no es una medida prescindible, que es tan importante esas medidas preventivas como el tratamiento, no se hubieran dejado de lado porque era algo obligatorio más, que es exactamente igual que hacemos un tratamiento adecuado, dirigido y desescalamos cuando se puede o lo hacemos del mejor modo posible. Las medidas preventivas tendrían que tener el mismo nivel, sin embargo no lo tienen, eso es así. O sea, las medidas preventivas se considera algo prescindible, pasan a segundo plano cuando el tiempo que lleva a no tenerlo. Hombre, entendiendo todas las dificultades, obviamente con esa carga asistencial, efectivamente se ha ido un poco a lo importante, o sea, tampoco se ha seguido la historia clínica como se hace habitualmente, tampoco se ha entrado en las habitaciones como se hace habitualmente o por las tareas que los médicos hacen o las enfermeras hacen, se ha planificado asistencia realmente en equipo para minimizar las entradas. Y luego yo creo que la estructura en las UCIs, en la mayor parte de las UCIs de nuestro país, es una estructura que no ayuda a nada, porque la mayor parte de las UCIs de nuestro país son estructuras abiertas. Esto quiere decir que la posibilidad de transmisión, que ya de por sí existe, si se establecen medidas preventivas continuas, disminuye o se minimiza o tiene menos impacto. Si esas medidas se quitan, campan a sus anchas los microorganismos multiresistentes. Y bueno, el tema de que hemos usado más solución de base alcohólica que nunca, probablemente sea así, pero no siempre usada de la forma correcta, porque la hemos usado muchísimo sobre guantes y eso no tiene valor alguno, ¿no? Luego el tema del aislamiento de cohortes, claro que ha supuesto transmisión de COVID, transmisión de multiresistentes, porque no se han detectado, ¿no? Y es verdad que de alguna manera las medidas de control, aunque yo les dé un valor inferior a las medidas preventivas, porque cuando tú aíslas a un paciente con MARSA, ese paciente ya tenía 3 días antes el MARSA y no hemos hecho nada especial con él, ¿no? Pero sí es cierto que a partir del momento en que detectas y diagnosticas, esas medidas de aislamiento se hacen mejor, entonces se minimiza la transmisión cruzada de alguna manera, ¿no? Pero lo ideal sería que todo el mundo tuviera claro las precauciones estándar en todo momento, porque no sabemos quién está colonizado realmente, ¿no? Infectado sí, colonizado menos. Gracias, Mamen. José Miguel, ¿hay tiempo para otra pregunta para Mamen? Sí, claro. Responde más corto, por favor. Vale. Bien, hay una pregunta dirigida a ella y es la siguiente. ¿Eliminar el aislamiento por contacto en pacientes COVID ayudaría
a disminuir el uso de guante y bata y ayudaría a disminuir, por lo tanto, la transmisión en multiresistentes? Muy buena pregunta. Pues efectivamente, ¿no? La evidencia nos dice que la transmisión de COVID es fundamentalmente aérea y gotas cuando hay cercanía. Podríamos prescindir de la bata y de los guantes, hacer higiene de manos y ya está, llevar el uniforme sin más. Pero ¿estaríamos preparados para ese cambio? ¿Aceptarían los profesionales sanitarios ese cambio en la actuación? Porque durante toda la pandemia se ha gestionado mal, pero se ha gestionado el miedo también, ¿no? Y la protección personal y la protección a las familias y muchísimas cosas que son difíciles. Entonces, aquí tendríamos que jugar no solo con lo que dice la evidencia, que efectivamente podríamos actuar con una tuberculosis, transmisión aérea, pues FFP2, higiene de manos y nada más. Y así podríamos actuar con esta enfermedad, pero no creo que estemos preparados en este momento para poder implantar esto. Y además los protocolos tampoco lo avalan. O sea, lo avalan no, tampoco lo dicen. No, avalarlo, no tenemos un criterio que avale el uso de bata y guantes en este momento. Vale, gracias. Muy bien, Mame, muchísimas gracias. Este tema la verdad es que da para tanto, pero estamos en el momento que estamos, que lo dejamos aquí para pasar a la pregunta al último ponente, a José, que tiene varias preguntas, tiene dos preguntas de los... La primera es para ti, pone para el doctor Cisnero, es de Álvaro Monge, pero permíteme, Álvaro, que se la haga a José porque la va a responder mejor. ¿Qué opinas de la implementación de PROA en los servicios de urgencia enfocado en el tratamiento de infecciones de manera ambulatoria, por ejemplo, antibióticos vía oral en los cuales es viable obtener un cultivo puro? Es una pregunta muy oportuna porque los servicios de urgencia han sido clásicamente quizá desatendidos por los equipos PROA porque no hemos tenido indicador para medir bien o recursos técnicos para medir bien el uso de antibióticos en este servicio. Pero sin duda es un servicio estratégico porque la inercia que tienen los tratamientos iniciales en urgencia, tanto para los pacientes que ingresan como para los que van a casa, es importante. De manera que me parece muy oportuna, ¿no?, la necesidad de incluir este tipo de intervenciones que tienen que ser específicas, porque es un paciente diferente al que vemos en el hospital, ¿no? No sé si entiendo muy bien la propuesta concreta, porque vamos, en urgencia fundamentalmente los PROA se han basado en técnicas de diagnóstico rápido y en biomarcadores, ¿no? Son las experiencias que tenemos, pero nosotros realmente... Personalmente creo que la formación es un recurso menos costoso y en muchas ocasiones, y hay algunas publicaciones que lo avalan, igual de eficaz que estos otros que pueden requerir un nivel de inversión mucho más alto que a lo mejor no tenemos, ¿no? Gracias, José. Y la última pregunta, igualmente muy interesante, hecha por Eva Elisa Álvarez León, es: gracias por tu presentación. ¿Podrías ampliar la sugerencia de integrar los equipos IRAS PROA, entre comillas? Bueno, pues lo que yo creo que los equipos de IRAS tienen una función de vigilancia que es obvia, ¿no?, y imprescindible, porque permiten identificar cuáles son los problemas de salud prioritarios, ¿no? Cuando vemos que nosotros en nuestro hospital, por ejemplo, hemos visto que el incremento de mortalidad y de bacteriemias que hemos tenido en los últimos años fundamentalmente ha sido vehiculado porque hay más infecciones de catéter y más neumonías asociadas a ventilación mecánica. Que el equipo PROA tenga esta información en tiempo real nos ha ayudado a intervenir para mejorar el manejo de estas infecciones y también para mejorar el diagnóstico más rápido, incorporando incluso técnicas de diagnóstico microbiológico molecular más rápido para dar mayor respuesta a estos pacientes que estaban vehiculando más mortalidad. Y también, como es evidente, pues si se identifican que se producen brotes, ¿no?, o incrementos de incidencia importantes de determinados mecanismos de resistencia, esta información que nos proveen a los PROA, a los equipos IRA, nos permite ir adaptando la política de antibióticos en el hospital para dar respuesta al objetivo móvil, que es la resistencia, ¿no? Si tenemos más blea hay que ir más a por las cefalosporinas, pero si tenemos un problema de un brote de pseudomonas resistente o acinetobacter resistente a colistina que tuvimos en tiempo, necesitamos intervenciones específicas para controlar determinados tipos de antibióticos, ¿no? De manera que en ese sentido la relación es imprescindible, y es imprescindible que sea fluida y en tiempo real, ¿no?, y que estén integrados los dos equipos.
Y en el sentido, digamos, inverso, ¿no? De los PROA hacia la gira, yo creo que los equipos de PROA que están implicados también en el tratamiento de las infecciones, la identificación de pacientes que tienen infección nosocomial, por ejemplo, bacteriemias de catéter, ¿no? Nosotros atendemos en los programas de bacteriemia a los pacientes con bacteriemia. La monitorización de la incidencia de bacteriemia de catéter es una tarea verdaderamente que requiere mucho tiempo. Hace falta estudio de prevalencia porque saber la etiología de una bacteriemia requiere la evaluación individual de los pacientes, ¿no? Y eso ya lo hacemos desde los programas de bacteriemia, de manera que en el sentido contrario creo que podemos facilitar muchas tareas de monitorización que son muy costosas en términos de recursos para los equipos de IRA, y además también la identificación de infecciones creo que es una oportunidad para revisar las medidas de prevención que se podrían haber mejorado a modo de impulsar una prevención secundaria, ¿no? De formar aprovechar la oportunidad de este paciente que ha tenido bacteriemia de catéter para formar a la enfermera en cuestión de qué podemos mejorar en el cuidado de los catéteres, ¿no? Y luego creo que en un punto que está entre los dos es enfermería, ¿no? Yo creo que los equipos de IRA tienen mucha experiencia en la formación de enfermeras para la prevención de la infección nosocomial, pero creo que los equipos PROA no hemos avanzado tanto en estas intervenciones de formación en enfermería y podemos aprovechar esta experiencia que se tiene de los equipos PROA de trabajo con enfermería, porque hay muchos aspectos del tratamiento antibiótico como la precocidad, la manera de administrar, el paso precoz a vía oral. Este tipo de acciones, fundamentalmente el liderazgo lo debe tener enfermería, y todo ese trabajo previo que hay de los equipos PROA lo podemos llevar también a la dimensión de los PROA y aprovechar esos espacios para avanzar también en PROA, ¿no? De manera que os ponía en la presentación solo algunos ejemplos, pero creo que hay muchas áreas comunes donde trabajar juntos nos puede ahorrar trabajo y conseguir mejores resultados. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aurora, Rafa, nos despedimos. Aurora. Sí, la verdad es que ha sido una tarde súper interesante y yo me llevo muchos aprendizajes. Los PROA teníamos, yo creo, un camino ya recorrido, una madurez que el COVID, como ya he dicho, nos lo ha frenado. Tenemos que, como ha dicho Joserra, ¿no? Volver a coger las fuerzas, volver a retomar este trabajo de calidad asistencial. Gracias a José Miguel por la iniciativa, por volvernos a reunir todos aquí, aunque online, pero no menos interesante. Contar con la SEF para cualquier otra actividad, gracias a los ponentes. Y José Miguel, no sé si quieres añadir alguna cosa. Muchas gracias, Aurora. Rafa, por favor. Bueno, a mí me gustaría comentar dos cosas muy rápidas. Primero, bueno, que ha quedado claro a lo largo de la tarde que nos vuelve a tocar picar piedra a todos. Nos vuelve otra vez volver a las trincheras y empezar en el trabajo duro del día a día para recuperar todo lo perdido. Y me quedo también al final con la propuesta de José Molina, ¿no? Creo que es muy importante que trabajemos de forma coordinada en el día a día los equipos IRA y los equipos PROA. Y tal vez tendremos que definir unos nuevos equipos, que no se llamen ni equipos PROA ni equipos IRA, que desde el inicio, cuando creemos que tienen que trabajar juntos, tal vez ya tienen alguna diferencia incluso en la denominación, ¿no? Tenemos que ser generosos en esos equipos, tenemos que entender que todos tienen la misma capacidad a la hora de la toma de decisiones. Si son 4 personas que forman el equipo, cada uno tiene el voto de un peso del peso del 25%, y todos trabajando en una misma igualdad de condiciones y una misma capacidad a la hora de decidir, pues probablemente esos equipos tengan éxito. Y completamente de acuerdo contigo que uno de los futuros que tenemos por delante y uno de los grandes retos es que trabajemos unidos, pero con unas condiciones y una estrategia tal vez un poco diferente. Muchas gracias, Rafa. Bueno, para terminar, dar las gracias a las 3 sociedades que han hecho posible este seminario, a los 5 ponentes que habéis estado fantásticos, a los 2 comoderadores que me ha encantado vuestras intervenciones, y a los asistentes que habéis aguantado aquí una tarde de primavera tan estupenda, ¿no? Empezaba el subtítulo del tema del seminario como COVID, PROA y resistencias, y añadía una relación desigual. Hemos visto que el desigual ha sido que el COVID es un bicho malísimo que ha casi acabado, pero no lo ha conseguido con el PROA y con los equipos de control. De manera que espero que esta relación desigual, con iniciativas como esta y con lo aprendido y muchas cosas más, podamos darle la vuelta y tornarla a lo contrario.
que los IRAS y los PROA emerjan recuperados y aprendiendo con todo lo que hemos aprendido, le den la vuelta a esta relación y la cambien para el bien de nuestros pacientes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.